Entonces la palabra de Dios es nuestra única guía de vida, que es la Escritura. El hecho de ser cristianos, o cuando somos cristianos, lo que nos distingue, o el precio o el propósito de nuestra fe, es que hemos tomado la decisión de saber, entender, reconocer y creer que la Biblia es la palabra de Dios independientemente de cualquier cosa, por lo que me comentaba, ¿sí? Entonces la Biblia es la palabra de Dios. Una ocasión, lo comenté la otra vez, una ocasión un hombre le preguntaron, ¿y cómo puede usted afirmarme que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo cree usted que realmente la palabra de Dios es confiable, que es la palabra de Dios? Y la respuesta, yo pensé que iba a decir todo un argumento de acá y de allá. Le digo, no, es porque ya la leí. Y cuando la leo, encuentro que es la palabra de Dios. ¿Ya leyó usted? No, pues léala. Y cuando usted la lee, se da cuenta que es la palabra de Dios. La palabra de Dios no requiere que nadie, ninguno de nosotros la defendamos. La palabra de Dios se defiende sola. Pero hay gente que le ha leído y aún así no cree. Porque el problema no, o la clave no está en leerla, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es, primero, nacer de nuevo. Es decir, confesarle a Jesús que es nuestro Señor y Salvador y que recibimos de Él vida nueva. Y entonces nuestra mente adquiere naturaleza diferente. Dejamos de ser hombres y mujeres carnales para conectarnos al Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, nos vivifica y nos transforma todo nuestro ser. Somos una nueva criatura. Y tenemos la facultad de renovar nuestro entendimiento a través de la palabra. Entonces, cuando ya somos hijos de Dios, la palabra de nuestro Dios deja de ser un libro de historias o historietas para convertirse en un libro donde Dios revela su verdad. Y que abre un mundo de... Eso es revelar. O sea... Revelar es eso. Cuando yo no soy cristiano, cuando tengo relación con Dios, cuando tengo comunión con Dios, pues puedo leer la Biblia y encuentro ahí, y eso es buena, es una buena pieza de literatura reconocida por grandes personas, ahí, literatos. Y la Biblia es una buena obra de literatura, tiene muy buenas historias, muy buena redacción. ¿Quiere usted aprender a escribir? Escriba la Biblia, o sea, es bueno. Pero no es para eso. El tesoro o el secreto de la Biblia es cuando ese libro es revelado a nuestra mente. Y usted como hija de Dios tiene que ir sabiendo eso, que cuando usted lee el libro, ¿sí? Primero ore a Dios, Señor, voy a leer tu palabra, revélame. Y yo creo que ustedes no me han de dejar mentir en el sentido que estamos leyendo y decimos, esto no lo había leído y eso que la he leído varias veces. Ahora encontré este nuevo conocimiento. Esa es la revelación de Dios. El hecho de que vengamos y hagamos este tipo de reuniones y de explicación de la Biblia, pues es bueno porque ayuda a los que tenemos menos experiencia a ir conociendo y nos va abriendo el camino. Y es bueno que nos reunamos, porque es bueno reunirnos, es bueno que estudiemos, pero la verdadera revelación no está en que vengamos más a recibir, sino que allá en lo apartado de nuestro hogar podamos tomar la escritura y empecemos a buscar las verdades personales que hay para nosotros en la escritura. Esta clase, esta forma de exponer es una ayuda. También hay videos, ¿sí? Podemos ver un video y todo, y ahí está, pero no es la forma ideal, ¿eh? No, la forma ideal es que usted, de manera personal, se relacione con la palabra, porque al relacionarse con la palabra, se relaciona con Dios. Recuerden que la palabra es Jesucristo hecho carne. ¿Sí? La palabra hecha carne. Esa palabra, ¿sí?, se convirtió carne y anduvo entre nosotros y vimos su gloria, la gloria de Jesucristo. Entonces la Biblia, reitero, si hacemos aquí un seminario de si defendemos la Biblia, si está bien redactada, si tiene comprobación aquí, comprobación allá, pues lo han hecho. ¿Y cuánta gente no ha querido derrocar la Biblia? Sin embargo, la Biblia sigue siendo el libro más leído de todo el mundo por todas las generaciones. El más impreso, el más reproducido, el más comentado. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y de ahí dice es viva y eficaz. A lo mejor los grandes literatos han leído a Cervantes, a Quijote de la Mancha,
a Ilíada y Odisea de Homero, o algunas de esas grandes obras de literatura. Bueno, es bueno para educar, pero hasta ahorita yo no he sabido que nadie haya sido salvo del infierno por leer esos libros. Sin embargo, la palabra de Dios sí nos permite obtener y experimentar la salvación por Jesucristo a través de la fe en Él, y nos prepara para lo que viene. ¿Sí? ¿Qué es lo que viene? Ayer lo platiqué con uno de los varones que vino a la clase. Lo que nos viene es la muerte. ¿Está usted listo para morir? No, pero yo estoy joven, fuerte, bella, y entonces está bien, pero ya se prepara usted para morir. Es lo más seguro. Que usted va a llegar a ser millonaria no es muy seguro. ¿Sí? Que va a tener 2, 3 residencias tampoco es seguro. De que se va a morir, eso sí es seguro. Y nosotros podemos prepararnos para ese momento. ¿Dónde? En la palabra de Dios. La Biblia nos enseña cómo vivir y cómo morir. Y cuando morir estoy hablando de dejar de existir en esta tierra para empezar a vivir la vida fuera de este cuerpo. Esa es la enseñanza que tiene la Biblia. La vida eterna que Dios nos ha dado nos la comparte para que la vivamos desde ahorita, pasamos por el momento de la muerte y es cuando salimos y empezamos a disfrutar esa relación más estrecha con Dios, libre de todas las pasiones y sujeciones que tiene este cuerpo. ¿Sí estamos? ¿De acuerdo? Entonces necesitamos consultar la palabra. El libro de Santiago, ya en mi estudio particular el día de hoy, yo le llamaría el Evangelio de Santiago. Santiago es una persona que es hermano de Jesucristo, proveniente de familia judía. Entonces, don Santiago, en los inicios de la iglesia, y con la influencia de Jesucristo, y con la influencia de Pedro, y con la influencia de los apóstoles, Santiago escribe su carta. ¿A quién se le escribe? ¿Qué dice Santiago capítulo 1, versículo 1? A las 12 tribus que están en la expresión. A las 12 tribus. Puede usted deducir entonces a través de ese versículo que Santiago está escribiendo a los judíos. ¿Vale? Le está escribiendo a los judíos. O sea, a los integrantes de las 12 tribus que habían sido dispersados. ¿Por qué fueron dispersados los judíos? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Por desobedientes, no? No. A ver, Pablo y Pedro y Juan formaron parte de los dispersados en un tiempo. Sobre todo Pablo. Esteban. ¿Eran desobedientes? Cuando para distribuir los otros, pues ya ellos también ya quedan. Los judíos tenían su religión judía. ¿Sí? Su religión judía. Su religión de los judíos, o la religión de los judíos, no se le olvide esto, la religión de los judíos recibe tremendo golpe. Y la divide. Y entonces quedan los de la circuncisión y los de la incircuncisión. Ellos eran los circuncidados, ¿no? Ellos eran los circuncidados y el ser circuncidado era parte básica de la vida con Dios. Si no era circuncidado era como que no es del pueblo de Dios, digno de muerte. Y esa acción dispuesta por Dios desde el tiempo de Moisés, o sea, puesta en la ley a través de Moisés, ¿sí? Esa ley de Dios, esa indicación de Dios queda en el pueblo hebreo, que pasa el pueblo judío, pero se convierte en una religión. Y esa religión vino a ser cortada por la predicación del Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Los de la circuncisión son los que se mueven de acuerdo a la ley. Los de la incircuncisión son los que se mueven de acuerdo a la gracia.
Este es el golpe que recibe la religión judía en tiempo de Jesucristo. Llega un tiempo en ese periodo de la estancia de Jesucristo y después de su muerte, no sé, 20, 30, 40 años más, en que había una gran confusión. Yo soy judío, pero está Pedro. ¿Eh? Predicaba el Evangelio de Jesucristo, era seguidor de Jesucristo, discípulo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo. Iba a predicar el Evangelio de Jesucristo y decía, ay, no son judíos, son gentiles. Pues créanme que yo no debería estar con ustedes, son gentiles, incircuncisos. Pero bueno, pues ya vine. Esa es una verdadera actitud para predicar. ¿Sí? Entonces, esta división de la religión judía fue un tremendo golpe. De tal manera que surge esta nueva idea. Estos son los del camino, a los que se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Y el representante de estos son los 12 apóstoles, como le decimos a Judas, entre ellos Pablo. De la incircuncisión, que tienen la gracia de Dios para ser salvos, se les llamó los del camino. Y en Antioquía se les puso el nombre de cristianos. Ellos son los dispersos. Los judíos que se hicieron cristianos. ¿Dispersados es separados? Separados. Regados por todo el mundo. ¿Por qué fueron dispersados? ¿Por qué fueron esparcidos? Por su nueva fe, que se oponía a los judíos. ¿Quién los esparce? ¿Quién los echa afuera? En el plan maestro Dios, sí, en el plan maestro Dios, Dios tiene control de todo. Los judíos, lea el libro de Hechos. ¿Por qué se fue Pablo a la cárcel en Filipos? Ya les platiqué esa historia. Y si leen las historias de Pablo, las cartas del apóstol Pablo a las iglesias, dice que llegaba él y decía, aquí se predica el Señor Jesucristo, y gente empezaba a creer y formó una iglesia. Pero ciertos judíos celosos organizaban a todo el vulgo y hacían escándalo contra Pablo. Porque estaban atentando contra la religión judía. ¿Qué protestotas? ¿Sí? Estaban atentando en contra de la religión. Sí, porque Jesucristo vino a transformar la religión en un estilo de vida cristiano. A través de la gracia, no de la ley, sino de la gracia. Y eso no lo podían tolerar los judíos. Sin embargo, hubo muchos judíos que sí creyeron en Jesucristo. Varios. Entre ellos está Pedro, bueno, los discípulos, todos eran judíos. Sus hermanos también eran judíos. Sus judíos, dice el libro de Hechos, si había en aquel lugar muchas personas, de hecho estaban en el aposento alto, eran puros judíos. Fue ahí cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, cuando esos judíos salen y empiezan a hablar en otras lenguas, y ahí lo menciona. Todas las lenguas del país o de los países circunvecinos que habían venido ahí a Jerusalén en ese tiempo por la fiesta de Pentecostés. Allí estaban, y allí el Espíritu Santo viene, y entonces empiezan a hablar en otras lenguas que todo el mundo oye, y son los primeros gentiles que ingresan a la iglesia. ¿Sí? Pero esto de judíos lo tenían bien arraigado. Incluso en la primera iglesia, la iglesia cuando empezó a formar, dice que estaban las viudas judías y las viudas griegas. Nada. Y había una carencia de atención en el lado de las viudas griegas. Por eso mandaron llamar personas que eran de los gentiles para que pudieran atender ese problema. Porque los discípulos judíos se dedicarían a la predicación de la palabra. Y empiezan a predicar la palabra, el Evangelio de Jesucristo judío, así como Santiago. Entonces, usted lee, yo ya leí toda la carta de Santiago, si usted la lee con atención, vea usted que todo su mensaje, en todos sus versículos, nunca menciona a los gentiles.
siempre va a hablarle a los expatriados, a los dispersados de las 12 tribus, o sea, a los israelitas, los hebreos, sus orígenes religiosos. ¿Sí? Sin embargo, Santiago deja su carta para nosotros porque con el estudio de esta palabra, ¿sí? Miren, estaban en aquel tiempo, en los tiempos de Jesucristo, estaban así dos mundos. Los gentiles, Que eran los griegos. los griegos y todos los demás, fenicios y todo ellos, y estaban los judíos. Jesucristo nació aquí, en los judíos. Por eso dice una expresión del apóstol Pablo. Y la salvación viene de los judíos. Son el pueblo hebreo, el pueblo al que Dios le encomendó el cuidado de la Biblia, desde Moisés hasta Jesucristo. Pueblo hebreo, pueblo judío. Toda la salvación inicia aquí. Y estaba bien marcada esta diferencia. Jesucristo vino acá. No se le olvide primero que cuando Dios crea el pacto de salvación, lo crea con Abraham. ¿Sí? El pacto de la salvación de eterna la crea con Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Entonces, cuando Abraham tiene esa promesa de parte de Dios y de su linaje, ¿sí? Después sí, Isaac, Jacob, sus hermanos y todo, hasta que viene Moisés y crea la ley. Y entonces ya la atención se concentra en el pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel también es diluido, las 12 tribus, y permanece la tribu de Judío, que es la nueva Israel. Y cuando viene Jesucristo, nace aquí. Viene una mujer sirofenicia y le dice, oye, que mi hija está haciendo así, discúlpame mujer, yo no te puedo atender. No es posible que yo tome el pan de los hijos y se los dé a los perrillos. ¿Por qué no se lo daba a ella? Porque no era judía, era de Siria y Fenicia, de por allá. Pero cuando vio la fe de ella, le dio todo lo que necesitaba. Porque Jesucristo es el que viene a romper o a transformar esta línea, ¿sí? Para que tengamos acceso de acuerdo a la promesa de Abraham. Entonces se forma una nueva división, ¿sí? Existente hasta hoy. Ustedes del pueblo de Dios o del pueblo del enemigo. ¿Qué nos hace del pueblo de Dios? El nuevo nacimiento a través de la fe. ¿De acuerdo? Y el pueblo de Dios, que es la iglesia la que va a tomar posesión de la Nueva Jerusalén. ¿Qué es la Nueva Jerusalén? El reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, ya nosotros estamos formando parte de la Nueva Jerusalén. Somos el pueblo de Dios, llamada iglesia. Entonces, todo el Evangelio de Santiago, ¿sí? Como judío, tiene aplicación en el pueblo de Dios como iglesia. ¿Sí me expliqué en esta parte? Toda la enseñanza de Santiago en su libro tiene aplicación dentro del grupo de la iglesia, los ciudadanos de la Nueva Jerusalén. El libro de Santiago se caracteriza porque no es un libro teológico. No nos habla mucho del antiguo pacto, de los sacrificios, de la expiación, de todo el plan de salvación, el sacrificio de Jesucristo, su muerte, su resurrección, el intercambio, la sangre de Cristo y todo eso, como lo hace el libro de Hebreos, por ejemplo, como lo hace el libro de Romanos, el Evangelio de Juan.
Esos son libros eminentemente teológicos porque hablan todo ese proceso que hizo Dios para la salvación del mundo y cómo Dios lo tenía programado en él para nuestro beneficio. ¿Para quién? Para el beneficio de la iglesia. Sino que Santiago ya nada más desarrolla una serie de lecturas que son realmente prácticas. Y usted las puede ver ahí. Yo las extraje en un documento por ahí, pero aquí la pone que también una rápida en el papel. Le hubiera puesto pausa. Ya se me perdió. Y entonces el apóstol Santiago, ¿sí?, el escritor de este texto, nos va a marcar como primer aspecto la sabiduría que proviene de Dios. Nos empieza a mencionar que como servidores de Dios, como hijos de Dios, como pertenecientes al pueblo de Dios, entonces nuestra sabiduría es la que provenga de Dios. No tanto nuestra inteligencia humana, no tanto el manejo del sistema, sino que proveamos de Dios. Que aprendamos a tener sabiduría de Dios, que seamos sabios en la palabra de Dios como el instrumento de nuestra fe, porque solamente así podremos soportar las pruebas. Ahora, el apóstol Santiago nos pone aquí o nos define de manera muy peculiar las pruebas. Si yo le pregunto, cuando he preguntado, ¿y qué son las pruebas? Y entonces ese problema, esa tragedia, ese dolor, ese sufrimiento que me vino y estaba yo en oración y dije, ay Señor, gracias porque me estás probando y esa prueba me produce paciencia y todo eso que está bien, ¿sí? Y bueno, no está mal, de hecho en alguna parte de la Biblia se lo menciona, pero aquí Santiago no lo ve así. Él pone un tipo de prueba, ¿sí? Esta prueba que describe Santiago, ¿sobre qué va? Según leí ahí en Santiago, va sobre la tentación. Una ocasión había una persona que tenía una terrible enfermedad terminal. Bueno, tenía problemas con sus riñones, no le funcionaron. Entonces fue sujeto a operaciones, intervenciones quirúrgicas de diversas formas, mucho dolor, muchas diálisis y muchas cosas, todo lo que implica esa terrible enfermedad. Y pues luego lo veíamos ahí en la iglesia y decía, y gracias a Dios pudimos salir de esta prueba y aquí estamos, miren mal, pero aquí estamos y vean que no hemos ido en contra de Dios, ni hemos apostatado de nuestra fe. Y él daba su testimonio así, y una hermanita estaba junto a mí y me dijo, decía, pues claro, pues ¿a dónde más se puede ir el hermano? Pues nació en esto, no conoce otra cosa, y luego con esa enfermedad, ¿cómo se puede ir a otra cosa? Entonces, pues su razonamiento, pobre señora también, pero a lo quiero mencionar esto, o sea, el sufrimiento sí es una prueba, ¿sí? Bueno, así está en la Biblia, pero Santiago no se refiere a eso. Aquí se refiere a una vida de fe que nos permita resistir la tentación. Y ahí lo menciona la metodología de Santiago. Para resistir la tentación, primero piense que Dios no es el que le tienta, porque Dios ni puede ser tentado ni tienta a nadie. Entonces Dios no puede, con eso quiere decir, Dios no puede tomar algo sucio como la tentación y lo inserta en el corazón de nosotros. A ver cómo resiste. No, aprendamos eso, dice Santiago. La sabiduría divina, primer tema, es para que sepamos que la prueba de Dios consiste en que nosotros podamos vencer la tentación, pero no echándole la culpa a Dios. Dios no nos prueba así, ni nos tienta, ni puede ser tentado, sino que el enemigo es el que utiliza nuestra propia concupiscencia y de esa se vale para hacernos pecar.
¿Qué es la concupiscencia? Palabra difícil de comprender, por los siglos no he sabido qué es. La concupiscencia es esa parte de pecado que guardamos en nuestra mente. Sería como nuestras debilidades. Son debilidades nuestras porque ahí la tenemos. Por naturaleza somos pecadores. Hemos practicado el pecado, nos hemos hecho expertos en el pecado. Y sin Cristo no nos importa. El pecado, nos hacemos insensibles al pecado. El pecado es nuestra naturaleza, nuestra práctica. Cuando venimos al conocimiento de Dios, nuestra naturaleza cambia, o sea, nuestra dirección cambia, ahora somos hijos de Dios, pero nuestra mente tiene que ser renovada. ¿Cómo? Con la palabra. Pero ese es un proceso, no es un hecho así. Ya, no, es un proceso. ¿Sí? Es como cuando tenemos un vaso lleno de Coca-Cola, ¿va? Y si le vaciamos agua, bueno, si yo tengo un vaso de Coca o un vaso grandecito de Coca-Cola y le echo una gotita de agua, ya se limpió. No, ni se nota. Si le pongo 3 gotitas, pues tampoco. Pero ¿qué pasa si lo pongo ahí en el chorro del agua de la llave? Pues de momento se va a ver así como que le está expulsando y está poniendo, y después es por agua, si somos constantes. Así es el funcionamiento de nuestra mente. Nuestra mente está más negra que la Coca-Cola. Pero cuando... ¿Ande? Cada quien con concupiscencias diferentes. Sí, cada uno con su propia concupiscencia. Es ese pecado, que ahí lo tenemos de manera natural. En pecado me concibió mi madre, dijo el salmista. Ahí lo tenemos. Cuando venimos a Jesucristo, Él nos da la oportunidad de transformar nuestra mente, pero no nos la transforma Él así como que ¡pum! Ya, no. Él nos permite, nos revela su palabra, y entre más metamos de la palabra, más va saliendo nuestras viejas y horribles costumbres. Esa es la transformación de tener. Claro, por eso dice el apóstol Pablo: les ruego, hermanos, por lo que más quieran, traigan sus cuerpos aquí a un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para que a través de la renovación de su entendimiento comprendan cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 1 y 2. Es algo que tenemos que hacer nosotros. ¿Sí? Si yo en el momento de que nazco de nuevo, a los 2 minutos me muero, no hay problema, soy salvo. Pero si yo quiero vivir la vida cristiana después de nacer de nuevo y no me he muerto, ¿qué tengo que hacer? Esforzarme en la renovación de mi entendimiento para que yo tenga más elementos de santidad y menos elementos de mi vida anterior. Ese pecado de Dios se llama concupiscencia. Y todo lo que tengamos ahí son elementos que el enemigo, dice Santiago, va a utilizar para tentarnos. Y por eso el enemigo sabe bien. ¿Sí? Yo lo decía otra vez, hay personas que no le pueden tentar por el lado de tomar. No. Pues no, nunca han tomado, no me interesa. No. Pero hay personas que han sido extraídas ahí del problema del alcoholismo, o del problema del cigarro, por ejemplo. ¿Sí? Y ya son cristianos, empiezan a caminar con el Señor y todo, pero si no tienen la sabiduría de Dios para mantenerse en el camino de Dios y acuden a un lugar de esos, ¿qué va a ser lo más probable? Que pueden ser seducidos por la tentación, de acuerdo a su propia concupiscencia. Entonces las pruebas no son tanto sufrimiento, así, esto me pasó, son circunstancias que Dios nos puede dar victoria, pero la verdadera prueba es vencer la tentación y demostrarnos que somos hijos de Dios porque vencemos la tentación. Porque Él ya sabe, ¿sí? ¿Cómo podemos soportar esas pruebas? ¿Cómo podemos ser vencedores en la prueba? Ahí sigue el siguiente enseñanza, ¿ya? Hacedores de la palabra. Ahí está, hacedores de la palabra, no solamente oidores, oyentes. No, si yo voy y la oigo, ya, sí la oí, ¿qué hace? Nada, pues ya la oí. Pues es algo así como nada.
Está bueno que la oiga, ¿verdad? Está bueno que la entiende y le gusta y todo, está bien, pero aquí dice Santiago, hermano, si usted viene y oye la palabra y no la hace, es como aquel que va al espejo, sí me falta, sí. No me he peinado. Y luego va, ya me peiné, no me peiné, se le olvida. En el espejo, ¿verdad? Pero no en cuanto a la lectura de la Biblia. No, en cuanto a la Biblia, en cuanto a la lectura de la Biblia poderosa, en palabra y en obra, porque somos verdaderos hacedores de la Biblia. La Biblia no es un libro de cuentos, ni es una receta así como para que usted ahí la tenga guardada para mí. No, la Biblia es un libro práctico. Aquí lo veo y allá lo aplico. Aquí lo aprendí y ya estoy sobre la marcha viendo qué es lo que no estoy haciendo de lo aprendido. Para eso son las clases. Hacedores de la palabra. El que es hacedor de la palabra es una persona justa. Es decir, acaba con la parcialidad. ¿Qué es la parcialidad? Ahí está también mencionada en el libro de Santiago. Parcialidad es tomar partido. Llega un problema con un matrimonio, ¿verdad? No, pues que ya nos queden por él. Y entonces decimos, ay, la señora no me cae bien, pero él sí es mi amigo. Señora, usted está mal, mire, pobrecito. Es ser parcial. Y el que es conocedor de la palabra es imparcial. Es decir, no tiene discriminación de personas, ni de caracteres, ni de características. Así es el amor. Así tiene que ser el amor, imparcial. Porque Jesucristo no hizo. No convenenciero. ¿No? No convenenciero. Ahí lo dice. No sean parciales. Ay, si llega a la iglesia una persona muy acá, muy bien, y se ve que tiene, papá, se le siente, mira, aquí, no, ahí no, mire, mejor aquí. Y llega, dice otro que no. Y este pobre plebeyo proveniente de México y de Iztapalapa, pues a ver si encuentra lugar, y si no hay que paradito. Acá son parciales. Es el mensaje, es el ejemplo que pone Santiago ahí en su evangelio. Necesitamos ser conocedores de la palabra y actores en la fe. Santiago, alguien dijo por ahí que podría ser el psicólogo de los cristianos, ¿eh? Cuando tenga problemas del psicólogo, vaya a ver a Santiago, le puede decir. Yo voy a leerlo ahorita. Porque la fe sin obras es muerta. No, yo sí tengo fe. ¿Qué haces? Nada, pero tengo fe. Permíteme dudar de tu fe. ¿Qué dijo que era imparcial? No tomar partido. Y parcial es tomar partido. Parcial es tomar partido. Imparcialidad es la cualidad, parcialidad es el defecto. Ahora, la fe y las obras de la fe. Y la lengua, sí. De la lengua podríamos decir, remítase al tema del pasado domingo, ahí hablamos un poquito de la tremenda lengua. La lengua. ¿Cómo da problemas ese pequeño órgano que no tiene hueso, por eso no se sujeta? Por eso, abuela. Una de las mayores manifestaciones de nuestra fe en Jesucristo es el control de la lengua. No, pero es que yo que voy a orar por los enfermos y sí, está bien, haga todo eso, pero ¿quiere usted realmente revelarse como cristiano delante de la comunidad cristiana, delante de los primeros que tiene? Es cómo habla usted. Una de las mejores manifestaciones de nuestra fe en Cristo es el control de nuestra lengua. Y el control de nuestra lengua, según la descripción de Santiago, consiste más que nada en refrenar la lengua. Decía un pastor, por algo Dios nos dio 2 orejas, 2 ojos y una lengua. Para que nos fijemos bien lo que decimos, para que aprendamos a oír a los demás y hablemos poco. Que tuviéramos 2 lenguas, si no podemos con una. Entonces,
Es que yo soy muy cristiano, es que yo no, ya tengo yo una trayectoria. Sí, sí, ¿y qué tal habla? Ahí dice, si alguno dice ser creyente, alguno quiere ser el servidor de Dios, seguidor de Dios y no refrena su lengua, la religión de esa persona es vana, no existe. Sí, de veras, sí, sí, en las iglesias, y no nomás en las iglesias, en cualquier grupo social que exista, ¿cuál es la mayor arma que tiene la gente? La lengua, la murmuración, la crítica, el chisme y la verdad. Porque el chisme es hablar mentiras, pero decir la verdad es indiscreción. De todas maneras, Yo ¿mande? fui de un lado al otro, ¿no? Ay, no me gusta. Mire, ¿Ves? le voy a contar algo, pero por favor no lo diga a nadie. No, Sí, ya por- no me gusta a mí eso. Ya nomás dicen, no lo digan, casi. Si ya dijimos eso, pues ya nos pasamos indiscretos. Y eso se llama pecado. Yo como soy pecador. Y la fe que nosotros debemos de profesar consiste en el control y dominio de nuestra lengua. Sí, sí, Dios lo saca el mundo. Porque Jesucristo ahí lo menciona. ¿Cómo es posible que con nuestra lengua bendecimos a Dios? Ahí estamos cantándole así, hasta bien espiritual. Hasta le hacemos así el falsete, ¿no? Y con esa lengua maldecimos. Ay, pero si yo no digo groserías ni maldiciones, no. Pero con que usted le diga tonto a su hermano, con que hable mal de su hermano, eso ya es maldición. Eso ya es maldición. Entonces se requiere realmente sabiduría de lo alto, no solamente para vencer la tentación, no solamente para ser imparcial, sino para controlar nuestra lengua, porque la lengua es un instrumento dado por Dios para predicar. Lo dijimos el domingo, ese fue el tema del domingo. ¿Cómo vamos a predicar? ¿Muditos? Pues algo haremos, ¿eh? Pero no es la forma priorizada y privilegiada para predicar es hablando. Pero tenemos que ir con Dios que nos purifique nuestra forma de hablar. Que llenemos nuestra mente de la palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón movemos la lengua. Si no, véanlo. Hola, ¿cómo está? Hoy fíjese que mire así. Y empieza a hablar de lo que trae en su corazón. Y si viene del estadio, que ganó su equipo, ¿verdad? Hola, ¿cómo? Oh, ¿qué crees? Vengo contento porque me dijiste, preguntó de tu equipo. Es que yo, pues, sí, de eso viene lleno. Ahora ya es más moderno, ya les escucharon, ya les escucharon. De la abundancia del corazón habla el Facebook. ¿Qué proyectamos? ¿Qué subimos? ¿Qué sube usted? Eso. Ay, la lengua. Seguimos adelante ya para ir avanzando, no vamos a acabar. Amistad con el mundo. Ay, eso cuando estaba estudiando, un escritor me sacó de balance. Amistad con el mundo. Se requiere de sabiduría para ser amigos, no para tener. Para tener, pero para ser amigos se requiere sabiduría o buenos amigos. Para hacer yo. Para hacer. Para hacer. También para hacer. Para hacer del verbo ser. Ajá. Para portarse amigo. Es un versículo bíblico. Hay que portarse, y para ser un buen amigo, pues hay que ser sabio. Pero para formar amigos, hay que ser más sabio. ¿Sí? Usted debe decirse a sí misma, y espero que ya es una de sus tareas, no cualquiera tiene el privilegio de ser mi amigo. Yo los voy a seleccionar. Porque, claro, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y si su amistad no me conviene, no puede ser mi amigo. Amistad con el mundo. ¿Y si yo no le convengo a los amigos? No puedes decir eso, que no somos hijos de Dios. No, nosotros como cristianos sí podemos convenir a los demás, debemos de convenir a los Sí, pero a demás. veces ellos piensan que no. Ah, Por porque eso ellos solitos están
Pues su escala de valores está al revés. Sí, porque es Otro rollo. Ajá. Pero nosotros somos hijos de luz y andemos como hijos de luz. Que la gente se pelee por ser su amigo. Sí, déjame ser tu amigo. Me conviene ser tu amigo. Cuando hablo contigo me edifico. Cuando voy a tu casa es algo lleno de paz, de tranquilidad, de una nueva forma de pensar, de una forma de sentir. No cabe duda que cuando yo convivo contigo, platicamos, no sé, pero algo me enseñas. Eso es ser amigo, ser sabio en la amistad. Oiga, si vamos a reunirnos para estar acabándonos unos otros y a ver quién dice más y a ver quién las dice más fuerte y a veces salimos, ¿cómo dice? Dice todos zumbos. Eso no es ser amigo. Basta el tiempo pasado para andar viviendo en eso. Esa persona le edifica, califica para amigo. No le edifica, cuidado. Edificar es ayudar a... Ayudar a ser mejor, ayudar a crecer. Sí, si yo tengo un amigo que me va a enseñar inglés, pues ahí estoy pegado, dígame, yo quiero saber, enséñeme. Pero si va a enseñar así groserías, no, luego vengo, ni vengo. Pues ¿cómo? Sabiduría para tener amigos, no tengamos amistad con el mundo, porque tiene amistad con el mundo, dice, tienen amistad con Dios. Escojamos a nuestros amigos, tenemos esa oportunidad, tenemos esa gracia de Dios para hacer juicio. Mejor juzgue eso y no ande juzgando al hermano. Siguiente tema. Y juzgar al hermano dice estar hablando los unos de los otros. El que habla de los demás juzga a sus hermanos y murmura en contra de la ley. Y la ley es Dios. Se ¿Quién es el convierte en hermano? juez. El hermano es el hijo de Dios. Así puedo hablar de los demás. Ya no están grabando, ¿verdad? Sí, está todo grabado. Allá. No, continúa. No juzgue, no murmure, no critique, no critiquemos. Es que lo hago, te lo cuento para que oremos. Pues ore sin contar. Pero es que la crítica es tranquilidad. Claro, aquí, por eso necesitamos transformar nuestra mente, sacar nuestra concupiscencia y empezar a buscar. ¿Qué diferente sería el mundo de veras si nosotros fuésemos personas que nos buscamos, tratamos de reunirnos, tener una charla en el café, en todos, una tertulia para edificar? Eso es bueno. Qué bueno que tuvimos esta plática hoy por la tarde, salí edificado, aprendí algo nuevo, eso es bueno. Pero oiga, si nomás reunimos para estar hablando nosotros, mejor cada quien para aquí rompa la taza y cada uno para su casa, eso es más propio. ¿Sí? Amistad con el mundo. Amistad con el mundo es aceptar todo lo que el mundo hace. No te gloríes del día de mañana. Esto yo le pondría aquí como la prudencia. Prudencia. No, ahí dice clarito. Este libro de Santiago casi no requiere explicación, ¿eh? Con que usted lo lea, está bastante claro. Aquí estoy, tratando de comentarle, pero, pues, ¿qué puedo decir? Ahí dice, no está, pues mañana voy, haré. Insensato, ¿qué es ese? Mañana te mueres. Mejor enséñate a decir, si Dios quiere, haremos esto, haremos aquello. Las palabras, no haga compromisos sin tomar en cuenta a Dios, porque el único dueño de nuestra vida es Dios. ¿Cómo sabemos? Pero, No, sí, mañana nos vemos, seguro. Sí, pero cuando planifiques, decir. Sí. A ver, ¿cómo dijo usted? no, que es bueno planificar. Ah, claro. Planifique usted que va a ser un edificio grandote, así. Pero planifíquelo con Dios. Platíquele a Dios. Pero no necesariamente decir si Dios quiere, ¿verdad? Sí, ahí dice. Mejor debe decir, si Dios quiere, haremos, iremos. Así lo dice textualmente. O es que una vez en una clase comentó. Ah, no. Esa expresión que comenté es la siguiente. Dios quiera. Como
Pensando en ¿sí? que si algo Voy a hacer esto. Dios quiera que no me pase esto. A ver, nosotros no tenemos que ser ajenos a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios la conocemos. Estamos. Oye, Señor, ¿tú cómo ves? ¿Quieres que yo me gane ese dinero? Ay, voy a ver, Dios quiera que sí me paguen. Pues claro que quiere que nos paguen. Esa ya es una medida de Dios quiera. Es como dudar. religioso. ¿Sí? Como un amuleto. Ay, que Dios quiera que sí me atiendan. Que Dios quiera. Sí, No, sí, no, 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 no. Hay que saber lo que Dios quiere. Dios nos quiere bendecir. Pero hay que andar con Él. ¿Sí? No, sí, evite esa expresión. Dios quiera. Diga, si Dios quiere, pues Señor, ¿cómo ves? ¿Y qué nos va a decir Dios? Adelante. Yo te quiero bendecir, amado. Yo quiero que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso sí es Biblia. ¿Sí? No tenemos que ir al azar. Dios quiera que no vaya a prosperar. No, no quiero. Si Dios lo permite, Si Dios lo permite. ¿está bien? Sí. El Porque Dios como- quiera está en subjuntivo. O sea, es un deseo. Yo deseo que Dios quiera. Ah, ok. El hijo no vive así. Un hijo no vive así. Un hijo no llega a la casa. Ay, espero que mi papá sí quiera que yo entre a la casa. Y espero que mi mamá quiera darme de comer. Ay, espero que Dios quiera que sí me den ropa. No, los hijos no tienen temores, los hijos no temen, ellos toman. Porque tienen la confianza. ¿Sí? Ay, mi mamá está haciendo una comida bien sabrosa. Espero que sí quiera darme. Si le pregunta el hijo, oye mamá, esa comida que estás haciendo ahí es bien sabrosa, ¿querrás darme? La estoy haciendo para ti. Que sí. ¿Sí? Voltear a vernos de ¿Sí me que explico la diferencia? Llévalo. El problema que marca aquí Santiago es que nosotros hacemos planes sin tomar en cuenta a Dios. Dios, para el domingo, allá lo veo. Ahorita vamos acá, mire, vamos allá y hacemos y movemos y tornamos y decidimos. Y Dios, ese es para el domingo. Eso es religión. No, tenga a Dios en todos sus caminos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice el libro de Proverbios. Ay, ese cómo me gusta ese versículo. Y me lo recuerdo. Está en el libro de Proverbios. Búsquenlo, escríbalo 100 veces y aplíqueselo a su vida y verá que lo va a aprender bien, bien, bien. Sean pacientes. Híjole, ¿dónde está eso? Es el siguiente tema. No sé, es en el capítulo, si vamos a acabar. Una paciencia. ¿Y qué es contra los ricos opresores? Los ricos opresores son aquellos ricos que piensan que tienen el poder de Dios cuando lo que tienen es el poder del dinero. Ahora, tampoco se trata de ser pobres, miserables, muertos de hambre. Porque también hay pobres opresores. ¿Eh? ¿Sí? ¿Eh? Entonces, si usted tiene la característica, el deseo y la oportunidad de ser rico, séalo, pero que la riqueza sea su siervo, no su señor. ¿Sea su qué? Siervo. Oh, sí, es- Mientras el dinero sea su siervo, perfecto. Cuando el dinero es su señor, ya se echó a perder el asunto. A ver, dígame un ejemplo de siervo y un ejemplo de... Cuando usted tiene dinero que trabaje para usted, que le sirva para comprarse un carro, para comprar su comida, para comprar... Cuando el dinero está a su servicio, usted hace con él lo que quiere, está bien. Pero cuando usted tiene que hacer lo que el dinero dice, no puedo dejar de ganar, no puedo dejar de trabajar, no puedo dejar de hacer este negocio. Y Dios, espérate, porque ahorita el dinero me manda. Tengo que tener. ¿Sí? ¿Sí te pusieron claro la explicación? El dinero es un señor, si usted quiere, pero es un siervo. ¿Quién puede vivir sin dinero? El que pueda, avíseme, y si no lo quiere, démelo. Y si le sobra también. Si le sobra también. ¿Sí? El dinero no es malo. Lo malo es que se convierte en un señor. ¿Sí? Por eso mucha gente tiene la mentalidad de que ser pobre Es es humildad. es humildad completamente erróneo. Jesucristo no manejó eso. Yo he visto ricos humildes y unos pobres orgullosos hasta la pared de enfrente. Muchos piensan así que porque tienen dinero, muchos no son malos, honestos. ¿No? O eres pobre y te haces la víctima. Ese se llama de otra cosa.
¿sí? Eso es el llamado a los ricos opresores. ¿Qué es el tema? Próximo. ¿Sí? El último es la paciencia y la oración. Esta oración, si usted la lee allí en Santiago, es una oración en grupo. Esta oración que está escrita ahí en Santiago es la oración de comunidad. Sí, porque El Señor Jesucristo habló en un tiempo de oración en privado. Si quieres orar, encierra tu casa, ponte a orar. Pero en dice, ¿está alguno necesitado, está alguno enfermo? Reúnase con la iglesia. ¿Para qué? Para orar. Reúnase para orar. Hay un versículo ahí muy interesante que no lo voy a comentar hoy porque es el tema del viernes, el 16. Confiénsense sus ofensas unos a otros. Pues ¿cuáles sí, ofensas? ¿Pero cómo Pues, son las Si ofensas? ofende a uno a alguien, Si yo le ofendí. Le decía Mayeli, Sí. le ofendí a Lili. y esas no están muy escondidas. No, Hasta sin pensar ofendemos, y cuando ofendemos pensando ofendemos peor, pero ofendemos al prójimo y está en la iglesia y es el hermano y cómo no se va al cielo de una vez. Sí, y lo ofendimos y prefiero sentarme en otro extremo, allá hermano, pues que Dios lo bendiga y yo acá, es su vida y esa no es la vida de la iglesia. Bueno, ese tema es el viernes, mañana. ¿Sí? Para que aprendamos a confesar, no ande haciendo una religión de eso. dice confesar. Lea bien esa parte y la explicación de mañana va a estar en ese versículo y en algunos otros para que aprendamos a confesar, ¿sí? Porque es parte de la salud de la iglesia, ¿sí? No puede haber una salud en la iglesia si el hermano me hizo algo o yo le hice algo y pues no nos hablamos, pues somos de la iglesia. Ahí vamos, dizque al cielo los dos, pero mientras que pero, no se pues, habla, ¿qué? no se arregla. Y si dice uno, pues que Dios lo bendiga, pero que no me Mientras que no se confíe. Qué bonita expresión, ¿verdad? ¿Cómo digo? A ver, no lo que oí todo. Dios lo bendiga, pero a mí que no me hable. Ah, yo pensé que nomás el Dios lo bendiga. Oh, qué sublime. Que Dios lo bendiga. Esa palabrita depende de la intención que tenga. Mire, se complementa muy bien con eso. Que Dios lo bendiga, pero aquí a mí ni me hable, ni se dirija conmigo. Sabiduría de Dios. Para habitar en la iglesia del Dios viviente. Y no es muy teológico esto. Pues mire, confesar es una acción que viene con y confese. No le busque raíces al asunto. Confesar, ahí está. Cuenta la actitud del corazón. ¿Vale?